sostener y contragolpear. Entonces, si nos damos cuenta, lo cual hace unos años eso era impensable. Eso no pasaba. Bueno, espero les haya gustado esta parte, que hayan sacado el mayor provecho. Continuamos con Marco, que continúa con este gran tema. Muchísimas gracias. Gracias a Freddy y Manuel. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el forehand, ya después de esta introducción de Freddy, que es la parte de familiarización y un poco de iniciación. ¿Qué caucho tenemos que colocarle que al final se va a convertir en un aderezo o una parte fundamental del cuerpo, porque ya se crea un sistema y no se crea un miembro separado, y ese sistema es el que va a realizar las diferentes ejecuciones? Vamos a hablar un poco entonces desde el punto de vista biomecánico, cómo se hace un análisis para determinar todo lo que es cada golpe, cada movimiento, desde el punto de vista ya un poco más profundo, de lo que estamos acostumbrados. Por supuesto que vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que se va a dar en el curso que estamos trabajando con la Federación Ecuatoriana, que va a ser biomecánica aplicada al tenis de mesa, donde se va a hablar mucho de lo que vamos a ver hoy como un poco, y después de ahí entonces podamos ver cuál es la utilización. Es importante a veces ver la conceptualización y la conceptualización de cada escenario donde nos desarrollamos. Por eso es importante también el lenguaje científico, el lenguaje técnico. Cada uno tiene su diferencia y cada uno genera un conocimiento al grupo etario donde se desarrolla. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje científico, que se refiere al saber, a la transmisión de conocimiento. El lenguaje técnico sirve para transmitir datos concretos a esa población, pero que no se puede generalizar el conocimiento, y es una finalidad teórica, que a la práctica cambia mucho. Y el lenguaje coloquial, que a lo mejor es donde estamos, lamentablemente, desde el punto de vista técnico-científico, que estamos desarrollando, que es un contexto informal, familiar y distendido. Es decir, es hablar en un solo grupo donde se desarrolla ese lenguaje, que no se puede internacionalizar porque puede traer por cambios culturales diferentes significados. Y les digo con bastante propiedad, cuando llegué a Colombia, las palabras de Venezuela aquí son otras, y es el mismo material, el mismo objeto que uno identifica. Pero hasta que tú no te culturizas por cada nación, por cada país, no puedes utilizar tu lenguaje coloquial, sino tienes que buscar el lenguaje técnico y científico, que al final es el que se ha estandarizado para poder comunicarse de la mejor manera posible. Incluso si hablamos en el tenis de mesa, el lenguaje oficial a nivel internacional es el inglés. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar a buscar hacia cómo se desarrolla el lenguaje en el tenis de mesa. Hablando de biomecánica, bueno, la biomecánica es un área interdisciplinaria que se vale de muchas ciencias, entre ellas la anatomía, la mecánica, la ingeniería, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento humano, las fuerzas que intervienen internas y externas para poder darle interpretación, no solamente desde el punto de vista cualitativo, sino desde el punto de vista cuantitativo, y esos números son los que nos van a dar el modelaje y la simulación del movimiento que vamos a analizar. Esta, por supuesto, se fundamenta hacia el movimiento, y en este caso hacia el deporte. Tomando en consideración eso, que el objeto de estudio de la biomecánica está implícita en la anatomía, tenemos que hablar de posiciones que se han estandarizado para poder hacer el análisis
en este caso biomecánico, análisis del movimiento, que es la posición anatómica y la posición fundamental. Dos posiciones totalmente diferentes, que es de donde parte el análisis del movimiento. La anatómica, la posición anatómica es la que se basa para hacer desde ahí el análisis en planos y ejes para los movimientos básicos del ser humano, y la posición fundamental ya cuando es movimientos deportivos y también cuando ya hay desplazamiento. La posición fundamental es cuando hay, en este caso, una posición estática, y de ahí se hacen los movimientos a nivel articular o a nivel segmental. Esto quiere decir que, tomando en consideración la posición fundamental, los ejes y planos nos ayudan a dividir en diferentes partes y posiciones el cuerpo humano. Entonces observamos que entonces, visto desde el plano frontal, hay un plano que pasa a través de una ciencia que se llama la planometría, utilizada en la antropología, en derecha e izquierda, en inferior, superior, y los segmentos dependiendo de la inserción o la dirección proximal y distal. Todo eso para poder unificar, y a través de estas unificaciones de criterios y de estandarización de movimiento, puedes tú multiplicar el caso de las ciencias aplicadas. ¿Qué es la planimetría? La planimetría anatómica nos sirve para estudiar el cuerpo humano. Son líneas imaginarias, porque tú no le colocas a un individuo líneas, sino son líneas imaginarias en el plano frontal, sagital y coronal, que nos sirve para dividir en plano al ser humano para localizar estructuras anatómicas. ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí parten los análisis mecánicos del movimiento, los análisis anatómicos y todos los movimientos y acciones y posiciones y fases, así como las posturas, que se analizan para poder organizar la estructura morfofuncional del ser humano. Y aquí tenemos los planos de acción, los planos corporales, el plano sagital, que divide el cuerpo en derecha e izquierda, el plano coronal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, y el plano transverso o axial, que lo divide en abajo y arriba. Desde la posición anatómica empieza el análisis, y es importante conocerlo para no entrar en los lenguajes coloquiales que lamentablemente a veces no se pueden internacionalizar, sino que más bien a nivel de trabajos y a nivel de interpretación para otros que no están dentro del medio ni dentro de la misma cultura, pueden traer alguna discrepancia. Aquí vemos otro tipo, y entonces aquí están los tres planos. El eje horizontal, que divide el cuerpo en el plano transverso en superior e inferior, plano sagital, que lo divide en izquierdo y derecho, y el plano frontal, que lo divide en el plano, lo divide en anterior y posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de nosotros dar información, en este caso a los tecnistas de mesa, tenemos que darle lo más técnico posible para que puedan ir familiarizándose de toda esta información, que la educación física también se debería encargar de toda esta información. Por eso es que se llama educación física. Nosotros estamos inmersos en el deporte, y desde la educación física podríamos involucrar esta parte de todo el conocimiento teórico y nosotros a la práctica del movimiento deportivo. Se hablaba de dos posiciones: la posición anatómica, que es cuando están estáticos, y la posición fundamental, que es cuando hay movimiento. Por eso es que la posición fundamental se utiliza para el deporte, analizarlo desde el punto de vista de esa posición. ¿Qué trae como consecuencia esta división? Que en esa posición anatómica, nosotros a través de los planos, a través de los ejes, tenemos movimiento. En el plano sagital, que es antero-posterior, que divide
el cuerpo en derecha e izquierda, observamos en ese plano la flexión y extensión. En el plano frontal, en el eje sagital horizontal, aducción y abducción, algunos dicen abducción, abducción, y en el plano horizontal, que es el plano transverso, a través del eje vertical se dan las rotaciones. Plano sagital, entonces se da la flexión y se da la extensión. Plano sagital es perpendicular al movimiento y vemos uno de los lados. Tomemos en cuenta que pasa una línea que dio el cuerpo en derecha e izquierda, y si él se coloca lateral o perpendicular al movimiento, se ve un solo movimiento y ahí se da la flexión, que se define por la reducción del ángulo formado entre los dos segmentos, porque las articulaciones no tienen flexión y extensión. Las articulaciones son los ejes de rotación que se utiliza para el análisis del movimiento, y esas articulaciones no tienen movimientos propios, sino que son uniones de cada uno de los segmentos. En este caso son ángulos relativos, porque los dos están en movimiento cuando son ángulos absolutos con respecto a cualquier plano de ejecución o a cualquier eje. El de extensión, que se define como el aumento del ángulo formado por dos segmentos. En el plano frontal, entonces lo divide en anterior y posterior, y se da la abducción, que es el movimiento de alejamiento de la línea media del cuerpo, y la aducción, que es el acercamiento después de un desplazamiento hacia la línea media del cuerpo. La aducción también se puede dar desde la posición anatómica hacia la pierna contraria para poder entonces analizar el movimiento. Y en el plano vertical, que es el eje, el plano transverso, que pasa el eje vertical, es donde se da entonces el movimiento de rotación que observamos generalmente en la mayoría de golpes del tenis de mesa. Por eso es que es tan complejo hacer un análisis biomecánico en el tenis de mesa, porque la mayoría de golpes se da en el plano transverso, son rotaciones, y la mayoría se tiene que hacer en el análisis cuantitativo en 3D, aunque en 2D se puede ver mucha información y algunas variables de suma importancia. Tomando en consideración todo lo que vimos anteriormente, que es de suma importancia conceptualizar, porque el forehand como tal, o el tenis de mesa, es el deporte madre de todos los deportes de raqueta. Todos los deportes, incluyendo el tenis de mesa, nacen del tenis de campo como una variación y adaptación. Sin embargo, todos estos deportes tienen algo en común, que todos se juegan sobre la cancha. El único deporte de raqueta que no se juega sobre la cancha es el tenis de mesa, porque la cancha ya está dimensionada y está fuera del alcance del atleta. Todos los demás deportes, el forehand en el badminton, el forehand en el racquetball, el forehand en el squash, el forehand en el pádel, se realizan sobre la cancha. En el tenis de mesa, el golpe de forehand no se realiza sobre la cancha. Eso es una dificultad extra para el deporte del tenis de mesa. Y cuando tú buscas la teoría de todos los deportes de raqueta, partiendo de su origen, que es en Inglaterra, en el caso del tenis de campo, al igual que el tenis de mesa, utiliza su nomenclatura y su palabra anglosajón, que en este caso es el forehand. Y ahí lo vemos diferente, incluyendo en países asiáticos y europeos. Pero ¿qué realmente es el forehand? En el tenis y en otros deportes de raqueta, como el tenis de mesa, el squash y el badminton, es un golpe realizado al balancear la raqueta sobre el cuerpo con la mano moviéndose, primero con la palma de la mano. Y si hablamos de la palma de la mano, estamos hablando que la palma de la mano está en la parte anterior, no posterior. Así se caracteriza y se conceptualiza el forehand en líneas generales. Desde el punto de vista kinesiológico, el forehand
Es un movimiento con acción del miembro superior ejecutor al costado y que va de la parte posterior a la anterior. Y desde el punto de vista biomecánico se define como una acción de interacción entre dos objetos, raqueta-pelota, el cual se denomina choque o colisión. ¿Por qué choque o colisión? Porque son dos elementos. Nosotros no le estamos golpeando con el cuerpo, sino estamos golpeando con un instrumento, en este caso la raqueta, a un instrumento que tiene unas características establecidas por el reglamento del tenis de mesa, que es la pelota, y que viene a convertirse después de este choque de colisión principalmente en un proyectil, y su trayectoria está basada en el análisis de proyecciones de objetos. Y su objetivo principal, en este caso para ganar el punto, es tratar de conseguir la mayor velocidad posible en la dirección adecuada para obtener el punto, colisionando la pelota con la parte anterior de la mano raqueta. Eso desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista ya mecánico, nosotros a través de la teoría y el análisis que hizo para el deporte el doctor James Hay, trabajamos con algo que se llama los modelos deterministas, cualitativos, cuantitativos, para buscar a través de esos flujogramas, que son muy utilizados en ciencia pura como la matemática, la física, y desde hace muchos años para toda la parte de informática y sistemas de organizaciones, son factores que nos ayudan a organizar de una forma adecuada todos los factores que producen el resultado, y es un resultado mecánico. Desde el punto de vista de la matemática, el modelo determinista es el que los resultados se determinan con precisión a través de las relaciones conocidas entre estado y evento, sin ningún margen de variación aleatoria. En tales modelos, una entrada dada siempre producirá una misma salida, como una reacción química conocida. En comparación, los modelos estocásticos usan rango de valores para las variables en forma de distribución de probabilidades. En el modelo matemático no hay cambio. Sin embargo, sabemos que estamos trabajando con seres humanos, que tienen que haber adaptaciones, sí, pero el objetivo principal del punto de vista mecánico es el punto. Cada golpe que no se realiza con la correcta colocación, y en este caso en el forja, puede dar un error, y ese error hay que corregirlo para poder buscar el punto que es el objetivo mecánico final. Sin embargo, si hay golpes dentro del tenis de mesa que se utilizan como ventaja, y dentro del mismo forja, de los gestos que se hacen sobre la pelota o las rotaciones, también hay rotaciones que se utilizan para ganar ventajas y no directamente el punto. Los modelos deterministas en computación o en sistema computarizado explican que dada una entrada particular siempre producirá una misma salida, con la máquina subyacente siempre pasando por la misma secuencia de estado. Sin embargo, cuando tú hablas con alguien de informática o que trabaje con programación, ellos dicen que si no da el resultado, eso se genera un bug, BUG. Ese bug es un error que tiene que conseguir el programador para que el resultado esperado se tenga que dar. En el caso del deporte, también nosotros como entrenadores buscamos siempre de corregir esa particularidad o ese error para garantizar el mejor desempeño del tenista de mesa y optimizar su movimiento. Por eso es que es tan complejo el tenis de mesa. Los modelos deterministas, ya desde el punto de vista físico-mecánico, es un paradigma de modelado que determina las relaciones entre una medida de resultado del movimiento, los factores biomecánicos que lo producen, dicha medida. Este modelo de enfoque se realiza en muchos deportes desde hace más de una década para realizar el análisis con éxito y las investigaciones tanto en la parte deportiva, en la parte de salud y en la parte de rendimiento. La ventaja de este enfoque es que ayuda a evitar lesiones y selecciones arbitrarias
para las variables de rendimiento y influye en el resultado final. Manuel hablaba de la diferencia en que se observó en esa imagen entre un campeón mundial y un jugador de buen nivel, pero que no ha llegado a ser campeón mundial. Ese resultado depende de estas variables mecánicas que es para ganar el punto. Un jugador efectivo no necesariamente tiene la ventaja que un jugador que es eficiente y eficaz. Entonces, la efectividad viene en que tú logras colocar la pelota con cualquier característica en el otro lado 20, 25 veces, pero no necesariamente estás siendo eficiente y eficaz, que son tres palabras importantes para el rendimiento. Los modelos determinísticos, a través de esta teoría de James Hay, da como resultado las mismas salidas exactas para un conflicto fijo de entrada y condiciones, independientemente de cuántas veces el modelo vuelva a ejecutar el cálculo. El modelo determinista es útil para predicciones al permitir escenarios de que si se pueden probar diferentes entradas, condiciones para observar sus resultados para la toma de decisiones. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi objetivo mecánico es el punto, yo tengo variables, en este caso factores espaciales o temporales, que sería el segundo nivel. El primer nivel es objetivo y el objetivo es mecánico. En el caso del forehand, alguno de los objetivos mecánicos es el punto y algunos objetivos mecánicos es la ventaja. Y eso lo vamos a ver más adelante dependiendo del tipo de rotación de que se le imprima a la pelota. Los factores espaciales o temporales son factores como tiempo, distancia, ángulo. Posteriormente vienen otros niveles que no lo vamos a tocar el día de hoy porque el tiempo no nos da, pero sí lo tocaremos con más detalle en el curso que realizaremos con la Federación Ecuatoriana de Tenis. ¿Cuáles puntos vamos a tocar? Es los puntos finales. En este caso, los puntos mecánicos del objetivo y los tres variables que dan el resultado final. En este caso, tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria, la trayectoria de la pelota después del choque con la raqueta y la velocidad angular de la pelota, que es el efecto por rotación. En el primero, vamos a observar el tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria. ¿Qué quiere decir esto? Después que yo golpeo la pelota, esa pelota tiene una característica, que al convertirse en proyección entra en juego variables de proyección, como son la velocidad horizontal, la velocidad vertical, la velocidad resultante, y esas variables dan velocidades para trabajar también el ángulo de proyección. Son variables que se toman en cuenta para analizar el proyectil y la altura de choque entre la pelota y la raqueta. Una vez que la pelota sale o es golpeada por el sujeto, a través de una fuerza de fricción, tiene una característica de proyección que está ya determinada por ese contacto que se realiza. Estas variables van a intervenir en que son 4 elementos, en este caso la altura de proyección, mientras más abajo el ángulo de proyección aumenta y por supuesto la velocidad vertical cobra mayor importancia, pero sabemos que el tenis de mesa, lo más importante entonces para buscar velocidad sería la velocidad horizontal. Sin embargo, tenemos que saber que hasta hoy, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de cálculo, una vez que el proyectil está en el espacio, la rotación lo que hace es tratar de mantener la trayectoria de vuelo, pero la velocidad horizontal va a ser la misma, desde el primer instante que se despega de la raqueta hasta el instante que cae en la mesa. Lo que va a variar es la velocidad vertical cuando llega a su punto máximo, a su altura máxima, que comienza en cero y comienza una velocidad de descenso que va a depender de la gravedad. Por eso hay que jugar en altura, es más difícil que jugar a nivel del llano, porque la influencia de la gravedad es diferente. Y el ángulo de proyección viene determinado
por el ángulo y está correlacionado con el ángulo de colocación de la raqueta. Ya lo tenemos más claro. Velocidad vertical, velocidad horizontal, la velocidad resultante, que es la componente que nos va a ayudar a calcular el ángulo de proyección y por ende también entra en juego la altura de proyección. ¿Por qué es importante la altura de proyección? Porque tenemos un obstáculo que es la mesa y la malla, que entre las dos, lo mínimo que tú tienes que golpear es 0,92 centímetros. Si golpeas 0,92 centímetros a la altura ideal, sería un movimiento menos parabólico que si golpeas bajo. Tenemos un ejemplo de la diferencia entonces cuando se golpea y vean las diferentes curvas o trayectorias de la pelota cuando se golpea en diferentes puntos. Cuando se golpea con diferentes ángulos de raqueta, la trayectoria también varía. Y a nivel ya, y esto es a nivel de Asia, donde hicieron este análisis, ellos ya tienen caracterizado el perfil de jugadores dependiendo del golpe de forehand o del golpe de backhand y los clasifican en novatos, intermedios y élites. Los élites son jugadores, estamos hablando de jugadores ya a nivel de selección nacional, en el caso de campeones mundiales y olímpicos en China, porque prácticamente quedar campeón nacional en China es asegurar en ciclo olímpico, es asegurar una medalla olímpica si haces el equipo chino. Y eso tenemos que nosotros estar bastante claro. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué cada uno de estos porcentajes? Porque a medida que tú cambias el ángulo de proyección varía. Y si la velocidad es una componente vectorial, tenemos que calcularla con el ángulo de proyección y ese ángulo de proyección, a medida que se aleja, en este caso de 0 grados, el coseno del ángulo va variando. Y a medida que tú vas variando ese ángulo, la velocidad óptima va disminuyendo. Entonces, entre el 70 y el 100%, vean que el ángulo es bastante agudo. A medida que vas abriendo, el ángulo va disminuyendo. Otro parámetro que hay que tomar en cuenta, que es la trayectoria de la pelota después del choque, que es donde entra en juego la precisión del golpe. Esta varía en 3 dimensiones. En el plano cartesiano estaríamos con la vertical horizontal y la horizontal, pero desde el punto de vista frontal. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes planos de ejecución. Entonces yo puedo golpear la pelota por el frente, por el lado, por eso que la pelota es cilíndrica, perdón, tenemos no una circunferencia, sino una pelota, y esa pelota se puede golpear en diferentes planos: frontal, arriba, abajo y a los laterales. Entonces estamos tomando en consideración las 3 dimensiones. Decía al principio de mi intervención que lo complicado del tenis de mesa es que la mayoría de golpes se tiene que analizar en 3 dimensiones y no en 2 dimensiones como en otros deportes de registro y marca. Por ejemplo, en las carreras tú puedes hacer análisis de una carrera de velocidad en 2 dimensiones y poder analizar esa ejecución sin necesidad de utilizar 3 dimensiones y te da bastantes variables para analizar. Y el tercer elemento, que es el segundo elemento, que es la trayectoria de la pelota después del choque, entonces vemos que dependiendo hacia dónde lo golpee, la pelota va a tomar una trayectoria diferente y dependiendo de las distancias con respecto a la mesa, ese ángulo va a variar. Por eso que ustedes ven que jugadores que juegan cerca de la mesa tienen ángulos más cerrados, jugadores que juegan más alejados generalmente juegan con ángulos más abiertos, pero los ángulos más abiertos también disminuyen la velocidad horizontal, porque es inversamente proporcional la velocidad horizontal
con la distancia a que golpea. Mientras el ángulo es mayor, aumenta la rotación, disminuye la velocidad horizontal. Entonces, los movimientos circulares y los movimientos lineales son inversamente proporcionales y por eso es importante también saber dónde vamos a colocar a nuestros atletas a desarrollar el juego. Actualmente y desde hace mucho tiempo en el tenis de mesa los campeones mundiales y olímpicos están en el esquema de juego de iniciativa y contrainiciativa. En el tenis de mesa vamos a llamar moderno, después que apareció el topspin a través de la goma sándwich, que fue la modernización que hizo los japoneses, que se utiliza esa goma sándwich que utilizaban fricción sobre la pelota. Ningún jugador de defensa ha quedado campeón. El que tuvo más cerca fue el defensa coreano, que perdió la final con el último europeo que ha quedado campeón, que fue el Slav. Entonces eso también es una tendencia de lo que es el tenis de mesa actual, para ver qué atletas vamos a desarrollar en nuestra academia, clubes, países, etc. La velocidad angular depende entonces de todo ese contacto que es un instante realmente, que es la colisión entre la raqueta y la pelota, y ahí defines lo que es la velocidad angular de la pelota, o el efecto o la rotación. Los tres términos son bien utilizados. Esta velocidad angular depende entonces y va a caracterizar los diferentes tipos de rotaciones. Las rotaciones primarias o puras vienen de la colocación de la raqueta en 90 grados o en ángulo 0 grados, que es ángulo nulo. Estamos hablando de rotaciones puras como el backspin, el side spin y el topspin. Los golpes o desviaciones, que ya hay un plano de inclinación, y ahí más o menos tenemos el punto, los puntos 2, 3, 4, ya no estamos hablando de ángulos puros porque ya sale del eje cartesiano XY, sino que se golpea con un ángulo inclinado, que es una resultante, y esa resultante transforma la raqueta en un estado diferente del análisis mecánico puro y entra en el estado del giroscopio. Aquí lo diferente, dependiendo del punto donde yo golpee, yo voy a tener las diferentes rotaciones sobre la pelota. Una cosa es el golpe, en este caso el forehand, y otro es el gesto o rotación que se le da. Al unir los dos, entonces tenemos los diferentes tipos de técnicas que se utilizan en el tenis. En el caso del topspin, la rotación entonces es hacia arriba. El plano puede ser el 90 grados para buscar un topspin con mayor rotación, o por arriba para buscar un topspin con mayor velocidad horizontal. El backspin, que debería ser el contacto totalmente abajo para garantizar la mayor velocidad de rotación posible. Y aquí vemos la trayectoria dependiendo del golpe. Si el ángulo es más agudo, estamos hablando de golpe rápido, y si el ángulo es más abierto, es un golpe más alto. Estamos hablando de quick topspin y high topspin. La rotación side spin hacia la izquierda, hacia la derecha, que se puede dar en la parte lateral o también en la parte frontal de la pelota, pero sin inclinar. Estamos hablando de golpes puros porque están en la raqueta con respecto a la horizontal, que está en 90 grados. Estamos hablando de ángulo absoluto, que más o menos lo tocó Manuel en su intervención. Y aparecen los golpes o rotaciones en el plano inclinado, que no son puros en X y Y, sino que inclinamos la raqueta por encima de 0 o por debajo de 90. Entonces aparecen las desviaciones o diferentes
rotaciones y combinaciones. O combinaciones. Entonces, tenemos rotaciones que pueden ser topspin con side spin, backspin con side spin, pero nunca puede ser topspin, backspin. Eso no puede existir. Es decir, tú no puedes combinar dos ejes, lo que puedes combinar es lado y eje para darle rotación a la pelota. Y esas son las desviaciones que muy bien lo explica el manual avanzado de la ITTF, igual que la otra lámina. Estas son láminas que explican muy bien el manual avanzado de la ITTF. Vamos a ver entonces las rotaciones ya puras. El topspin, rotación hacia arriba, top de arriba y spin de rotación o efecto. El back spin, que es rotación atrás, no es corte tampoco, es rotación atrás. Y los side spin, en este caso side spin a la izquierda, porque se toma en cuenta es el que golpea, no el que va a recibir en el plano frontal y en el plano lateral. Rotación a la izquierda, tomando en consideración también a la persona que golpea. Y aquí lo vemos. Entonces ya empezamos a hablar de forehand, topspin, forehand, backspin, forehand drive, que es una traslación que sin embargo lleva una rotación porque es un golpe que se da buscando un golpe céntrico, tratando de buscar siempre que la pelota se desplace, y la traducción de drive es manejo o llevar la pelota. El side spin a la izquierda y a la derecha, y el core spin, que es la combinación que le estaba diciendo de estos elementos, a pesar de que la traducción es corcho, por eso es que a veces hay que dejar en su idioma de origen a este tipo de análisis y de golpes para mantenerlo en el espacio técnico. Sí. Es complejo el tenis de mesa, que está catalogado a través de unas variables que aparecen en una planilla. Está catalogado como el segundo deporte con más dificultad. Esto en términos de coordinación mano-ojo, con un sorprendente 8.8 de 10 puntos. Esto lo califica en un deporte bastante complejo. Primero está el béisbol y el softball, posterior el tenis de mesa y después el tenis de campo. El primero por su alta velocidad y por sus rotaciones diferentes que realiza el pitcher. El segundo por su velocidad y por las diferentes rotaciones que no son tan fáciles de visualizar para quien no ha jugado tenis de mesa. Aquí está el enlace, y ese enlace lo pueden buscar y ahí ven esta tabla. Es tan complejo que cuando vemos se convierte prácticamente la pelota en un giroscopio, y este giroscopio establece muchas direcciones y tiene que ser muy preciso, no solamente en el golpe de la pelota, sino en la colocación de la raqueta, para saber qué rotación o velocidad angular se va a imprimir. Y por eso no es tan fácil determinar un análisis biomecánico 2D, por eso hay que buscar la biomecánica 3D. Esto sería un modelo biomecánico completo, donde ya a través de estos últimos años de investigaciones que hemos tenido, hemos ya colocado algunos valores cuantitativos para buscar el punto o la ventaja entre los golpes que son para ventaja. Estamos hablando del forehand drive, el forehand backspin. Ya el forehand topspin y el forehand side spin ya se busca netamente un objetivo de punto. Sin embargo, cada esquema de juego utiliza el forehand y su gesto o su rotación
para garantizar que ese esquema pueda ser efectivo, eficiente y eficaz. No queda más que invitarlos que hagan sus preguntas y buscando siempre la teoría para el pensamiento.